En los bloques anteriores, Arturo, estábamos hablando de algunas enfermedades que se producen a raíz de, yo en mis palabras simples diría, de no estar equilibrado en las emociones. Ujú, Y hay una enfermedad que es el cuco de todo el mundo, y yo creo que desde que tengo uso de razón, y lo seguirá siendo, que es el cáncer, ujú, que tanto da que hablar. ujú. Y Sí, según la neurociencia, ¿cómo era, Arturo, por favor, así nos vamos familiarizando con esa palabrita difícil? la psiconeuroinmunoendocrinología. Muy bien. Mira, yo investigo sobre pacientes con cáncer desde hace ya más de 30 años, muchísimos casos, cuando en realidad la psiconeuroinmunoendocrinología no se conocía, es decir, todo lo que teníamos era algunos estudios de Henri Laborit o la neurología de Goldar, pero todavía estaban separados, digamos, el sistema inmunológico del sistema nervioso y nadie le prestaba atención a las emociones. Sí, acá era cuchillo y piedra de afilar, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Es decir, era cuestión de animarse y entregar un pedazo. ¿Qué ocurre? Las evidencias que se han ido hallando son abrumadoras, entonces realmente la medicina tuvo que investigar. Carl Simonton, por ejemplo, ya en la década del 70-80, él se hizo cargo en Texas de una clínica, se hizo cargo de enfermos terminales, desahuciados, porque, en fin, no tenían nada que perder y comenzó a experimentar sobre las emociones, sobre la angustia, y algunos empezaron a curar. Y entonces la medicina no se podía explicar esas remisiones. Empiezan a pensar más bien en una falla de diagnóstico, cosa que es altamente improbable porque El diagnóstico está. están las pruebas, las imágenes. Entonces, bueno, para hacer un camino corto, este, se establece que todos los seres humanos permanentemente fabricamos células anormales, digamos, células que no comparten el código genético con ningún tejido de nuestro cuerpo. Para estas situaciones, el cuerpo cuenta con los linfocitos, que son, digamos, la infantería del sistema inmunológico, que se encargan del barrido de estas células o de estos cuerpos extraños. Como te dije anteriormente, las hormonas del estrés, las hormonas del miedo, el cortisol, la norepinefrina, los opiáceos, etcétera, producen una disminución y una depresión del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se instala en un estado de angustia, en un estado de tristeza y miedo, lo que Laborit llamaba en aquel momento inhibición de la acción, el cuerpo saturado de cortisol y noradrenalina, entonces ¿qué pasa? El sistema inmunológico se deprime, no cumple esta función y esa célula anómala comienza la división, se divide en dos. Como si la regaran con un campo No, fértil. simplemente no sabe, porque el problema de esta célula no es que es mala, el cáncer no es malo. El problema del cáncer es que es desordenado y no sabe para qué está. Las células del cáncer no sirven para nada, ¿eh? Y actúan desordenadamente. Son como una masa anárquica, como una horda. Entonces comienza a reproducirse. Y lamentablemente, por los métodos diagnósticos con los que contamos, hasta que no adquiere un tamaño determinado no es posible detectarla porque no produce síntomas. Entonces, la diferencia para que una persona tenga o no tenga cáncer es justamente cómo está su sistema inmunológico. Por eso decía José Chabelson, exdirector del Hospital Municipal de Oncología, en aquel entonces, te estoy hablando de los años 80, 70-80, decía que el mejor, el más avanzado instrumental para la prevención del cáncer es una mesa y dos sillas. ¿Qué le pasa? ¿A Ay, qué qué le tiene divino. miedo? Entonces yo te decía que en las investigaciones y en todos los pacientes que entrevisté y que por supuesto muchos remitieron, lo que se observa es un perfil de personalidad premórbida, rasgos comunes siempre presentes, conflictos
conflictos emocionales sin resolver, pérdidas afectivas. Pérdidas afectivas que tampoco no están resueltas, no están están curadas. resueltas, y una característica... Porque todos tenemos pérdidas. Una claro. característica primordial a tener en cuenta es que estas pérdidas, que tienen un valor subjetivo, por supuesto, no hay una tabla, son vividas a solas. O sea, la persona que después construye un cáncer vive su angustia a solas, no la comparte. Y como habitualmente tiene la tendencia, también presente en todos los casos, de postergar sus intereses y sus emociones, un poco como vivir para los demás, entonces esto está siempre presente. Y también es posible hallar con una elevada frecuencia sentimientos de culpa, sentimientos de culpabilidad que muchas veces el paciente no lo reconoce, es decir, está más bien escondido, encapsulado en el inconsciente, que es ahí cuando realmente la culpa es dañina, porque cuando la culpa es consciente, uno puede conducirla hacia el aprendizaje y la reparación. Pero hay culpas que son muy primitivas, están impuestas por la educación, están impuestas por la cultura, ¿no? Algo así como el pecado original. ¿Qué se puede hacer con el pecado original? Nada, te lo tenés que bancar y sufrir, ¿me entendés? Pero no nacimos para sufrir, al contrario, nacimos para ser felices. Y el nuevo paradigma de la medicina del futuro es que nos enseña a ser felices, a procesar nuestras emociones para que sean constructivas. ¿Te parece que en el próximo bloque hablemos de esto un poquitito también? Sobre cómo lograr tener un equilibrio en camino a la felicidad, pero lo dejamos ahí porque también tenemos otras cositas de posgrado que después queremos.